Vamos ya, de hecho, con ese terremoto que hay en Ferrari, porque ya sabéis que últimamente ha habido fuego cruzado entre Elkann, Leclerc y Hamilton, y me ha hecho un poco de gracia que ha vuelto a salir a la palestra el nombre de Enrico Cardile. Porque bueno, hay gente que todavía está culpando en Ferrari a Enrico Cardile por el pobre rendimiento del SF25 y ya os digo que me hace mucha gracia. Así que vamos a comparar un poquito los rendimientos de este año con los del año pasado y alguna cosita más. Así que vamos a ver cómo va. Antes de nada, hay que decir que Enrico Cardile se va de Ferrari en julio del año pasado. Y ya sabéis que, bueno, los equipos suelen empezar el concepto del coche del año siguiente bastante pronto, sobre todo si no hay cambio de reglamento, ¿vale? Obviamente, si... o sea, sobre todo empiezan muy pronto cuando hay cambio de reglamento al año que viene y cuando no hay cambio de reglamento lo suelen empezar un poquito más tarde, ¿no? Entonces, podríamos decir que Cardile empezó el proyecto de este año, ¿vale? Si se va en julio del año pasado, normalmente se empieza un proyecto pues un poco antes del verano, más o menos, y suelen decir los equipos que después de las vacaciones de verano, ahí ya se suelen centrar mucho en el año que viene. Cuando hay un cambio de reglamento, obviamente es diferente, o sea, para el año que viene seguramente hay muchos equipos que llevan trabajando desde verano, eso seguramente. Pero lo que quería decir con todo esto es que seguramente Cardile empezó el proyecto de Ferrari de este año, pero no más. No más, o sea, el concepto podía ser suyo y la decisión de apostar por un coche nuevo podía ser suya seguramente, porque, bueno, a finales del año pasado dijeron que no veían mucho margen de mejora en el coche del año pasado, pero hasta ahí, no mucho más. Así que, digamos que Cardile empezó el proyecto, empezó el concepto de este año, pero el resto tenía que seguirlo. Una vez que Cardile ya no está, el equipo tiene que seguir con eso, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una comparación muy sencilla. Nos vamos a ir al principio de la temporada, al Gran Premio de Australia, y vamos a ver si Ferrari, con esa apuesta de ir a por un coche 99% nuevo, como dijo Frédéric Vasseur, mejoró respecto al año pasado o no. Tenemos ya en pantalla una comparativa aquí de lo que es el Gran Premio de Australia del año pasado, aquí abajo, y el Gran Premio de Australia de 2025, de este año, arriba, ¿vale? Aquí tenéis la comparación de lo que ha pasado en clasificación. Siempre vamos a tener abajo en pantalla el año pasado y arriba en pantalla este año, ¿vale? Y podemos ver rápidamente que el año pasado hubo un Ferrari en la segunda posición, a solo 2 décimas de la pole y con un tiempo de 1:16.185. Y si ahora miramos la de este año, vamos a ver que el mejor Ferrari es séptimo a casi 7 décimas de la pole, pero con un tiempo de 1:15.755. Es decir, Ferrari mejora 4 décimas su tiempo del año pasado. Pero también hay que decir que, bueno, que la competencia mejora más. Y ojo, hay que decir dos cosas. El año pasado, Australia fue el tercer gran premio de la temporada y este año ha sido el primero. Que, bueno, ya sabéis que cuanto más adelante está en la temporada, más se comprende el coche. Y resulta que Ferrari, pues siendo el primer gran premio de este año, mejora lo que hicieron el año pasado. Y lo segundo que quería decir es que recordaréis que Leclerc salió a la clasificación del Gran Premio de Australia de este año con un coche que estaba totalmente configurado para la lluvia, porque ya sabéis que en aquel momento dijeron, no, el domingo llueve, el sábado no, bueno, Ferrari apostamos a la lluvia, y salió con un coche configurado para la lluvia, así que ni siquiera llevaba el coche optimizado, ¿vale? Aunque bueno, después no le sirvió para mucho, pero eso ya son cosas de Ferrari. Vámonos ahora al Gran Premio de China, ¿vale? Lo primero que voy a decir, mismo detalle que en Australia. China fue el quinto Gran Premio del año pasado y en este caso ha sido el segundo. Pese a todo, el año pasado hicieron un 1:34.289 y este año un 1:30.827. Y vale, hay una diferencia enorme de más de 3 segundos y seguramente se podría achacar a que el año pasado el viernes llovió y quizá el coche no estaba optimizado para el sábado. No estaba ninguno de ellos porque hay un montón de gente ahí haciendo tiempos de 1:33. Vale, pero es que la diferencia respecto a la pole no tiene nada que ver, porque estamos hablando de 6 décimas el año pasado y menos de 2 décimas este año. Y ya, si nos vamos al sprint, obviamente veremos que Hamilton hizo su mejor actuación de la temporada, llevándose esa victoria en el sprint en su segundo Gran Premio.
Y eso ya te dice un poco, pues, que el coche es muy bueno cuando está optimizado, pero claro, hay que optimizarlo. Bueno, pues vayámonos ahora al Gran Premio de Japón. Si nos fijamos en el año pasado, el primer Ferrari en clasificación fue el de Carlos Sainz, que fue cuarto con un tiempo de 1.28.682, lo que significó estar a casi medio segundo de la pole. Y si nos fijamos ahora en este año, el mejor Ferrari, el de Leclerc, también fue cuarto, pero en este caso está a 3 décimas de la pole con un 1.27.299. Y esto, a simple vista, pues se puede ver que Ferrari mejora el tiempo en casi 1,4 segundos respecto al año pasado. Y además mejora un poco respecto a la competencia por la pole. Estamos hablando de casi 1,5 segundos de mejora respecto al año pasado, ¿eh? O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, viendo los 3 primeros grandes premios del año, podemos concluir que Ferrari mejora bastante los tiempos del año pasado en el inicio de la temporada. Con lo cual, se podría decir que el cambio de filosofía del coche fue una buena decisión. Fue una buena decisión porque quizá Enrico Cardile llevaba razón, quizá habían llegado a ese tope de rendimiento del coche del año pasado y quizá ya no había margen de mejora. Además, bueno, aparte de Australia, que bueno, que ya sabéis que Ferrari el año pasado fue especialmente bien con esa victoria épica de Carlos Sainz volviendo de esa operación de apendicitis y demás, y que además este año configuró mal el coche para la clasificación en el caso de Leclerc y demás. Aparte de eso, Ferrari mejora respecto a la competencia en el inicio de la temporada, como hemos visto en China y en Japón, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es irnos al primer punto crítico de desarrollo de este año. Que primer punto crítico de desarrollo es cuando tendría que haber cogido el equipo de Loïc Serra y haber brillado con luz propia. Si de verdad Enrico Cardile era el culpable de todo, en el primer punto crítico de desarrollo de este año, Loïc Serra y todo su equipo tendría que haber brillado, tendría que haber dado un paso adelante con el desarrollo, ¿no? Y ese primer punto crítico, obviamente, es el Gran Premio de España, en el que ya sabéis que hubo una directiva técnica que limitaba la flexión de los alerones y que todo el mundo decía que, bueno, que podía cambiar el rumbo de la temporada. Ponemos ya en pantalla el Gran Premio de España. Resulta que el año pasado, en el Gran Premio de España, el mejor Ferrari, el de Leclerc, fue quinto con un tiempo de 1.11.731 y se quedó a 3 décimas de la pole. Y si nos vamos a este año... ¡Oh, wait! Resulta que el mejor Ferrari, el de Hamilton, también es quinto, pero hace un tiempo de 1.12.045 y se queda a casi medio segundo de la pole. Vaya, resulta que en el primer punto crítico de desarrollo del año, Ferrari ya no mejora los tiempos respecto al año pasado. Y antes de que me lo digáis, sé que ahora me podréis decir, bueno, pero es que la directiva técnica quizá pues hizo que todo el mundo empeorase, tal. Vale. Yo os diré que sí, que el tiempo de la pole también empeoró un poquito respecto al año pasado, también lo veis ahí, el tiempo de la pole fue un 1.11.383 el año pasado, este año un 1.11.546, pero es que estamos hablando de solo una décima de pérdida por parte de McLaren, y en el caso de Ferrari estamos hablando de una pérdida de 3 décimas, así que no hay excusa, punto negativo para el equipo de Loïc Serra y para todo el equipo Ferrari en cuanto al desarrollo del coche. Y ahora lo que voy a hacer es irme a la gran actualización del año, a aquella suspensión trasera que metieron en Bélgica, que por cierto, llegaron a hacer un filming day para probarla y nos la quisieron vender como la mejor solución de la historia de la humanidad. Pues bueno, con aquella solución grandísima, con aquella suspensión trasera, pasaron dos cosas, ¿vale? Lo primero, que se cargaron a Hamilton, porque ya sabéis que Hamilton estuvo muy incómodo en el Gran Premio de Bélgica, también en el Gran Premio de Hungría, donde ni siquiera pudo pasar a la Q3, así que ya de por sí la suspensión mató un poco a Hamilton, pero es que en el caso de Leclerc le fue un poco mejor, pero tampoco mucho más, o sea, tampoco cambió el rumbo de la temporada de Ferrari. Y no voy a comparar en este caso los resultados del Gran Premio de Bélgica, los del año pasado con este, porque el año pasado llovió y entonces no se puede hacer la comparación directa. Pero sí que diré que el año pasado Leclerc en la clasificación de Bélgica fue segundo y con una sanción a Verstappen se llevó la pole.
y este año fue tercero y lejos de los McLaren. Pero lo que sí que voy a hacer es irme al Gran Premio de Hungría, ¿vale? ¿Qué pasó en Hungría el año pasado y qué pasó este año? Pues resulta que el año pasado Carlos Sainz fue el mejor Ferrari en la cuarta posición con un tiempo de 1.15.696 y se quedó a 4 décimas, cerca de medio segundito, de la pole. Y pasa una cosa curiosa porque este año Leclerc hizo la pole con un tiempo de 1.15.372, pero al día siguiente quedó demostrado que Ferrari había hecho algo, seguramente había arriesgado demasiado con las alturas, y al día siguiente, el domingo, le pidieron a Leclerc una serie de instrucciones, incluso se llegó a decir que jugaron con las presiones de los neumáticos para poder entrar dentro del reglamento con todo el tema de la plancha y tal. Entonces, al final, sí, Leclerc se llevó la pole en este Gran Premio de Hungría, pero es que al día siguiente se quedó fuera del podio. Se quedó en la cuarta posición y es exactamente la misma posición en la que Leclerc terminó el año pasado en el Gran Premio de Hungría. Cuarto. Y además, el espejismo de esa mejora de la suspensión trasera queda corroborado cuando echas un vistazo al Gran Premio de Países Bajos y ves que fue un desastre para Ferrari. Y sobre todo cuando vas al Gran Premio de Italia y ves que el año pasado Leclerc consiguió la victoria, que sí, con una buena estrategia y con una pelea entre los McLaren, que todo hay que decirlo, pero es que de la victoria del año pasado en Italia pasamos a que este año no solo se quedó a 25 segundos de Verstappen, que fue el ganador, sino que tampoco fue capaz de estar cerca de unos McLaren que fallaron en la parada de Lando Norris y que le hicieron aquel lío a Piastri. Entonces, Leclerc pasó de ganar el año pasado en Italia a quedarse fuera del podio este año. Y si seguimos un poquito por ahí, en Azerbaiyán no van bien, en Singapur no van bien, en Austin y en México sí que van un poquito mejor, pero después llegan a Brasil y un desastre. Entonces, ¿de verdad puede Ferrari echarle la culpa a Enrico Cardile? Yo, de verdad, y extiendo la pregunta a todo el mundo, al chat de Twitch, de YouTube, de soymotor.com, a todo el mundo. Yo, de verdad, viendo los datos, creo que no. Creo que no. Cardile seguramente empieza el proyecto y ya está. Lo empieza allá por el mes de, no lo sé, mayo, junio, lo que sea. En julio se va y ya está. Viendo el rendimiento en los 3 primeros grandes premios, está claro que Ferrari mejora respecto al año pasado en esos circuitos. Con lo cual, seguramente la decisión era buena. No tenía más margen de mejora el coche del año pasado. El coche de este año empieza mejorando tiempos. Pero claro, pasan dos cosas. Y es que la competencia mejora más que ellos, sobre todo a lo largo del año, y en los momentos clave de desarrollo del año, Ferrari no ha dado con la tecla. No ha dado con la tecla. En España pierde terreno y en Bélgica matan a Hamilton un poquito porque Hamilton venía de hacerlo muy bien en Silverstone y muy mal Leclerc, y de repente se encuentra con una suspensión que no le va muy bien. Y encima a Leclerc con esa suspensión pues tampoco le iba especialmente bien, tampoco le permitía estar mucho más arriba, ¿no? Entonces, ya os digo, en cuanto a desarrollo tampoco Ferrari estuvo mucho más allá. Y me hizo mucha gracia lo que dijo Elkan el otro día. Eso de, si miramos a nuestros ingenieros no hay duda de que el coche ha mejorado. Es verdad. Es verdad que el coche ha mejorado respecto al año pasado, porque la idea de Cardile era buena. Pero Ferrari no ha sabido desarrollar este coche. Y sobre todo pasa una cosa muy importante, que creo que es la clave de todo. Y es que Ferrari está absolutamente perdida en el apartado de operaciones en pista. Y esto es algo que ya lo dijo Hamilton en ese segundo informe que hizo para Ferrari, que ya sabéis que hizo un primer informe sobre el coche y tal, después hizo otro que hablaba un poquito más del equipo y decía que el apartado operacional del equipo no estaba bien, el apartado de operaciones in situ en el circuito. Y a mí me parece importantísimo, es un detalle que mucha gente no lo mira, pero es un detalle muy importante. Solo hay que ver el segundo Gran Premio del año en China para comprobar que el Ferrari es un coche muy rápido. Es un coche que seguramente tiene muchísimo potencial, pero no saben optimizarlo. Porque que Hamilton, en su segundo gran premio de la temporada, segundo gran premio con Ferrari, sin apenas adaptación, y encima con formato sprint, que se llevó la victoria en el sprint. Ese coche era un cohete el viernes, y el sábado por la mañana también en el sprint.
Pero a Ferrari le pasó un poco como le pasa también a Aston Martin, ¿no? Que suelen empezar muy fuerte los fines de semana, pero se van diluyendo. Y esto al final, pues... hay diferentes razones por las que puede pasar, pero la más clara es que tanto Ferrari como Aston Martin tienen un buen simulador y tienen buenos pilotos en el simulador, llegan a los grandes premios con una buena base y además tienen pilotos que saben ir rápidos desde el primer momento en un gran premio. Pero también pasa una cosa, y es que cuando va pasando el fin de semana y la competencia extrae más potencial de los coches, suelen caer. Entonces, ya os digo, solo hay que ver el Gran Premio de China, el sprint, y la diferencia de rendimiento que hubo entre el sprint y la carrera del domingo para comprobar que Ferrari tiene un grave problema operacional en pista y aparte de eso también que no saben optimizar la configuración del coche. Entonces tienen un grave problema. Y esto es algo que Hamilton ya lo dijo en ese segundo informe. Entonces, queda claro que Ferrari empezó el año teniendo mejor coche que el año pasado. Mejor coche que el año pasado, sí o sí. Queda claro que incluso tenían coche para hacer grandes cosas al principio, con aquella victoria al sprint. Queda claro también que tienen un grave problema en cuanto a las operaciones en pista y que no son capaces de sacarle todo el jugo al coche. Y queda claro también que Ferrari, bajo la dirección de Loic Serra, no ha sabido evolucionar el coche. Así que yo lo siento mucho, pero la culpa no es de Cardile. La decisión de Cardile seguramente era buena, pero Ferrari no ha sabido ejecutarla y sobre todo no ha sabido avanzar en esa idea. Y si Cardile se fue en julio, pues ya os digo que como mucho era suyo el coche de los primeros grandes premios, pero a partir de España, que fue la carrera clave del año y fue el 1 de junio, que ya ha llovido bastante, la culpa no puede ser de Cardile. Pero bueno, ya sabemos cómo es Ferrari, ya sabemos que hay mucha política, mucho ego, y si Cardile se fue el año pasado, prefieren cargarle el muerto a él, que fue el que se fue, y antes que encontrar soluciones irresponsables. No irresponsables, sino soluciones más responsables, ¿no? Porque ha quedado ahí un poco raro. Y el caso es que me ha hecho mucha gracia un artículo de Franco Núñez en Motorsport Italia, porque dice que en Ferrari se justifican diciendo que el coche es una creación de Cardile, y justo después dice literalmente: es como si Diego Tondi, jefe de aerodinámica, y Fabio Montecchi, jefe de chasis, fueran de otro planeta. Pues eso, que no tiene sentido culpar a Cardile. Y lo mejor de todo es que no solo le cargan el muerto a Cardile, sino que aparece el lunes John Elkann y dice que los mecánicos y los ingenieros hacen un gran trabajo, pero que los pilotos deberían concentrarse más y hablar menos. ¿En serio, John? ¿En serio? Yo de verdad que hay cosas que no me terminan de entrar en la cabeza, ¿vale? Ferrari no gana un título desde 2008. Han tenido a pilotazos como Fernando Alonso, como Sebastian Vettel, como Charles Leclerc, como Carlos Sainz, como Lewis Hamilton, y nada. Nada. El año pasado pelearon por el título de constructores hasta la última carrera y este año van cuartos. Pero los ingenieros son buenísimos y la culpa es del que se fue y de los pilotos. Yo de verdad, a veces me parece hasta surrealista. Me parece surrealista culpar a Cardile por esto. Me parece surrealista culpar a Leclerc por esto. Y me parece también surrealista culpar a Hamilton. Porque, y yo lo he dicho muchas veces aquí, Hamilton no está haciendo una buena temporada, pero también hay que decir que ha sido un año muy complicado. Es un año con errores de Ferrari, que le metieron una suspensión en Bélgica, que lo acabamos de decir, que no le vino bien, y que encima fue justo después de Silverstone, que fue el peor gran premio de Leclerc, y fue el que parecía que Hamilton empezaba a remontar y tal. Así que la temporada de Hamilton no es buena, pero tampoco me parece correcto culparle a él, echarle la culpa a él. Pero bueno, así es Ferrari, y así seguramente seguirá siendo hasta que cambien de verdad la estructura. ¿Y quién es el verdadero culpable de todo esto? Pues no lo diré yo,
Yo creo que ya ha quedado claro con todo lo que acabo de decir, sobre todo al decir que deben cambiar la estructura. Pero bueno, espero que la gente lo haya entendido. En fin, vamos a ver cómo va el año que viene, porque todavía quedan muchas curvas, todavía se dice que no tiene muy buena pinta ese año que viene, y si no ganan, vamos a ver qué pasa con Vasser. Pero lo que está claro es que parece que la guerra en Maranello está lejos de terminar.